tema del porfiriato. ¿Saben ustedes por qué se le llama así, porfiriato? No. Sí. A ver. ¿Por qué mandó Porfirio Díaz? Porque estuvo a cargo, obviamente, de un periodo de 33 años. Sin embargo, bueno, Porfirio Díaz, como lo conocemos, no llegó hacia el poder. Él, obviamente, desde muy joven tuvo el interés por defender a la patria y una de sus primeras intervenciones fue precisamente defendiendo la de Estados Unidos en la intervención francesa. Sin embargo, no fue militar de profesión porque no tuvo la oportunidad, ya que desde muy chico quedó huérfano y tuvo que hacerse cargo de su familia. Sin embargo, bueno, estudió en el Colegio de Ciencias y Artes, donde se fue formando y conoció a un político muy importante que fue don Benito Juárez. Don Benito Juárez en ese tiempo era gobernador de Oaxaca, con ideales liberales y muy firmes, con la intención de la no reelección o de que Santana no siguiera reeligiéndose como presidente de la República. Más adelante, Porfirio Díaz es una pieza clave precisamente para la batalla de Puebla. Sabemos que al mando estuvo el general Ignacio Zaragoza, pero Porfirio Díaz es una de las piezas claves cuando ya se tenía prácticamente perdida esta batalla. Él junto con su grupo de generales y de militantes fueron los que prácticamente concluyeron con esa batalla y obviamente México salió victorioso ante Francia. Después tenemos obviamente ya el enfrentamiento con estos dos personajes. Cuando concluye obviamente el imperio de Maximiliano, don Benito Juárez entra victorioso a la presidencia. Sin embargo, Porfirio Díaz tenía el ideal ya de ser presidente. Se viene una segunda convocatoria para la presidencia y entonces participan los dos. Porfirio Díaz pierde y don Benito Juárez se reelige. Nuevamente entonces vuelve a haber otra reelección y don Benito Juárez resulta electo, pero muere de una angina de pecho. Y entonces queda como presidente interino don Sebastián Lerdo de Tejada. Don Sebastián quería continuar con la presidencia y entonces Porfirio Díaz lanza el famoso plan de Tuxtepec, que decía no a la reelección, algo que más adelante, después de 30 años, iba a ser contradictorio con lo que él estaba haciendo. Bien, después Porfirio Díaz se lanza con una candidatura y se convierte en presidente electo por 3 años. Obviamente Porfirio Díaz conformó su gabinete con personajes que lo habían acompañado, es decir, generales como él. Uno de ellos es Manuel González, a quien le cedió la presidencia de la República con la propuesta de que se la regresara 3 años más tarde. Y así fue. 3 años más tarde, Porfirio Díaz regresa como presidente de la República para durar, obviamente, lo que conocemos por ese periodo grande de 30 años llamado porfiriato. Pero Porfirio Díaz realizó muchos avances, uno de ellos es el telégrafo. Avances significativos para un México que obviamente iba en crecimiento. Otro de ellos fue precisamente la cuestión petrolera. Permitió a las empresas extranjeras que llegaran a nuestro país, pues ya que no contaba México con grandes tecnologías para poder sacar el petróleo de los yacimientos mexicanos. De la misma forma, existía muchísima pobreza. Pobreza como la que existe hoy en nuestros días después de 103 años. Pero era una pobreza extrema en la cual, pues obviamente los campesinos no eran dueños de sus tierras. Los obreros tenían jornadas muy amplias, más de 8 horas, con una paga muy mínima. Y esto era el descontento de muchos mexicanos. Obviamente las industrias se levantaron en huelga, una de ellas fue la de Río Blanco y otra la de Cananea, donde hubo muchísimos muertos y obviamente querían ellos reformar. Uno de los periódicos conocidos fue el de La Regeneración y hubo muchos más. Esta prensa finalmente lo que trataba era de hacer que Porfirio Díaz renunciara, ¿sí? Y al mando de ellos estuvieron los hermanos Flores Magón, que quisieron finalmente dar a conocer por medio de la prensa a todos los mexicanos de la gran pobreza que existía en nuestro país y de que teníamos que levantar en armas para terminar con ese periodo de gobernar.
uno de los avances más significativos fue el crecimiento de las vías férreas, el ferrocarril, que inició precisamente en el periodo porfirista y que obviamente tuvo muchísimos crecimientos. Bien, de pronto el arte o ese aire francés entró a nuestro país por medio de la arquitectura, como lo estamos viendo en el Palacio de Bellas Artes. También el hemiciclo de Ajuárez fue uno de ellos. Otro de ellos que ya no concluyó, finalmente fue el Monumento a la Revolución. Fue una obra que quedó inconclusa de Porfirio Díaz para festejar los 100 años de independencia. Y de pronto llega este hombre, Francisco I. Madero. Era un hombre rico, de una buena posición. Esa posición, su familia y él se la debían al porfiriato, porque el porfiriato tenía, sí, un grupo de personas de clase alta y un grupo muy bajo y muy grande de pobreza. Pero sin embargo, Francisco I. Madero quería terminar con esa pobreza, invitando a Francisco Villa en el norte y a Emiliano Zapata en el sur para terminar prácticamente con esta pobreza y levantarse en armas. Existían las famosas tiendas de raya. ¿Alguien sabe qué eran las tiendas de raya? Cambiaban cosas o como en ese tiempo no tenían que pagar o firma, ponían una raya como intercambio de que recibían algo, era como su firma o el pago. Bueno, muy listos, ¿verdad? Muy listos los dueños, entre comillas, de las tierras. Lo que ellos hacían era construir un espacio que fuera como tienda a manera de almacén, y entonces a las personas efectivamente les vendían, pero les vendían muy caro. Entonces siempre estaban endrogados o sacaban una gran miseria, podríamos decirlo así. Pero estas tiendas de raya en el porfiriato crecieron muchísimo. Era como ahora lo que conocemos como crédito. Pero ya sabemos que el día de hoy, si una tienda como Coppel nos da crédito, bueno, sabemos hasta dónde nosotros podemos comprar y cómo vamos a ir pagando. Pero en este caso, pues bueno, no existió un crédito, como ya dijo su compañera, finalmente una firma como tal no existía, pero sí había esa oportunidad. Si te pagaban 5 pesos, entonces pasabas a comprar a la tienda de raya y se te iban los 5 pesos y quedabas toda una vida endrogado. No había una manera de prosperidad. Bien, pues entonces Emiliano Zapata y Francisco Villa decidieron unirse a Francisco I. Madero. Probablemente Carranza no coincidía mucho con los ideales todavía de este momento, pues era gobernador de Coahuila. Sin embargo, ellos se levantaron en armas. Decía Emiliano Zapata que la tierra debiera ser de quien la trabajara. Muchos campesinos fueron despojados de sus espacios precisamente. Y bueno, pues se conforman y se inician, obviamente, huelgas pidiendo la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, en su última reelección, hizo una entrevista a un periódico estadounidense donde dijo: México está preparado ya pues para la diplomacia, para la soberanía, ahora sí pueden elegir, yo ya concluyo. Sin embargo, el poder, la ambición lo cegó y nuevamente se vuelve a reelegir y vuelve a quedar victorioso como presidente. Entonces sí era el descontento muy grande de México, no solamente en la capital, sino en varios estados, y se empezaban a levantar ya pues prácticamente revueltas. Porfirio Díaz se sintió amenazado, era un hombre ya de más de 80 años, ya no podía iniciar una nueva revolución. Su gabinete con el que había iniciado estaban igual que él, y eran hombres adultos, ya ancianos, y no podían comenzar una nueva revolución. Y entonces se entrega, obviamente, su renuncia. Esta renuncia hace que Porfirio Díaz tenga que salir al exilio. Entonces, probablemente si Porfirio Díaz no hubiese renunciado, no se hubiese exiliado y hubiese sido asesinado, entonces una escuela el día de hoy, una calle, llevaría el nombre de Porfirio Díaz. Sin embargo, su renuncia hace que un queretano de nombre Francisco León de la Barra asuma la presidencia interina, en lo que se hacían obviamente nuevos trámites para lanzar la convocatoria para una nueva reelección.
Y entonces a esta elección, pues bueno, ya sabemos que Francisco I. Madero entra victorioso como presidente de la República por un poco tiempo, ¿no? Antes de que estallara como tal esta Revolución Mexicana. Bueno, no solamente entonces este hombre fue un dictador, ni fue el villano de nuestra historia, hablamos de 33 años. Fue un hombre, el Porfiriato y Porfirio Díaz dieron progreso a nuestro país. Son 33 años que no podemos borrar en toda nuestra historia y son 33 años que marcan obviamente un gran paso. Sin embargo, bueno, pues debemos de pensar que siempre va a existir pobreza y que muchas veces los gobernantes no le apuestan a la educación, a la cultura, obviamente de sus ciudadanos, pues para no despertar ese interés por tener una mejor vida. Entonces, bueno, Porfirio Díaz sale exiliado de nuestro país, muere en París, muere allá, regresando, añorando haber regresado a Oaxaca, a su natal Oaxaca, obviamente a México. Se considera un traidor de la patria antes del 2010, después del 2010 salieron unos libros que se llamaron Arma tu Historia, y en esos libros como que fueron ya moldeando o cambiando un poco la imagen de Porfirio Díaz. Sin embargo, pues este es el personaje que ustedes conocen, el que ven en sus libros, pero cada una de sus insignias, que se les llaman a estas medallas, obviamente marcaron una hazaña, obviamente de revolución o de interés que él tuvo por defender a nuestro país. Entonces, este es el tema del porfiriato. Ojalá que cuando ustedes lo trabajen en historia puedan ampliar un poquito más, puedan investigar un poco más de lo que hizo este héroe. Para muchos héroes, para otros tiranos. Entonces, yo creo que queda en la conciencia de cada quien el interés que vaya teniendo por conocer un poquito su historia. Bueno, hasta aquí concluimos entonces con esta parte del fin del porfiriato. ¿Listo?